Saludos, bienvenidos al podcast de Despertar.cr con las principales informaciones que publicamos el día jueves. Uno de los temas que se pelotearon en Casa Presidencial cuando se analizaban los asuntos que se podrían incluir en el proyecto de ley Jaguar era el cierre de la Defensoría de los Habitantes. El tema trascendió en declaraciones ofrecidas a varios medios de comunicación por el abogado constitucionalista Manrique Jiménez. Él participó en algunas de las reuniones que se llevaron a cabo en Casa Presidencial. Si bien se molestaron con las manifestaciones del abogado, ni el presidente de la República, Rodrigo Chávez, ni la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, lo desmintieron. Fernández externó que le sorprendía mucho que una conversación de peloteo de ideas generales, como lo definió, trascendiera, pues se dio en el marco de una conversación privada. Este último punto ha constituido siempre un argumento tanto de Chávez como de su equipo cuando trascienden temas delicados que conversan en reuniones en Casa Presidencial, pese a que son funcionarios públicos y algunos de ellos miembros de uno de los supremos poderes. Se estudiaron cualquier cantidad de ideas, propuestas, proyectos en corriente legislativa, proyectos de los grupos de notables. No hay ningún análisis de eso. Fue una conversación de lluvia de ideas, afirmó Fernández. Por su parte, Chávez aseveró que Jiménez llegó por instancia de la exministra de la Presidencia, Natalia Díaz. Lástima que haya gente en Costa Rica que no tenga, sobre todo a ese nivel, lástima que no se haya comportado bajo los cánones. Sobre el fondo del asunto, en algún momento la gente en Costa Rica tendrá el derecho, un gobierno tendrá el derecho, y el pueblo, de preguntarse qué valor agregado le da a la sociedad cualquier institución del Estado, porque las instituciones son para servir al pueblo, no para llegar a capturarlas por partidos políticos, por grupos de interés, por grupos ideológicos y decir que esto es nuestro, señaló Chávez para justificar el planteamiento del tema. Contar con información más clara sobre el consumo, así como de las proyecciones de venta del Instituto Costarricense de Electricidad, fueron elementos suficientes para que el regulador general de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Eric Bogantes, se sumara a la posición del Poder Ejecutivo de no aumentar las tarifas eléctricas en el 2025. Acotó que la ARECEP cuenta con datos fidedignos en otros aspectos como el de consumo de combustible, la cantidad de importaciones durante la temporada seca, y ello contribuye a que la entidad pueda hacer cálculos más ajustados. Pero eso sí, después de decir eso, afirmó que depende de que se cumplan otros supuestos. Se tiene que cumplir el supuesto de venta de energía, el supuesto también de cuánto es lo que se va a importar o cuánto se va a exportar, y también está el supuesto de que en el verano del año entrante se va a gastar prácticamente la misma cantidad de combustible que en este verano. De manera que no es seguro que se cumplan tampoco estas nuevas estimaciones. Bogantes manifestó que en noviembre se hará el cálculo final para definir las tarifas que entrarán a regir en el 2025 y el periodo de costos comprenderá desde noviembre del 2023 a noviembre del 2024. Sostuvo que los datos reales son enviados por el ICE el 18 de cada mes, con lo cual la última actualización fue el 18 de junio anterior. Según sostuvo Bogantes en entrevista con Despertar.cr, en mayo anterior la Intendencia de Energía lo que realizó fueron proyecciones con la información del propio ICE que había a marzo del año en curso. Pamela Jiménez, una investigadora del programa Estado de la Nación, comparó los regímenes productivos con una flota aérea donde las zonas francas son un jet que se desplaza a alta velocidad, mientras que el régimen definitivo es un avión comercial. Así lo señaló en un artículo titulado Las dos caras de la economía en Costa Rica. En el mismo, que fue publicado en el sitio del programa Estado de la Nación, detalló que las empresas de zonas francas han logrado extraordinarios aumentos en el crecimiento del valor agregado, un 13%, y la productividad, un 10,9%. Sin embargo, ese sector representa una pequeña parte de la economía nacional, constituyendo apenas el 14% del Producto Interno Bruto y un 11,5% del empleo. En contraste, el 86% de la producción y el 88,5% de las personas ocupadas hacen parte del régimen definitivo, el cual se caracteriza por un crecimiento más lento y una productividad estancada. Jiménez considera que es notable que una parte de la economía pueda operar como un jet,
Sin embargo, el país requiere políticas efectivas con enfoque territorial y sectorial que logren impulsar el crecimiento de la producción fuera de las zonas francas. Ojo, en este tema es importante acotar un detalle. Los dos sectores producen en condiciones desiguales y por ende los resultados siempre tendrán que ser desiguales. ¿Por qué? Porque en el régimen de zonas francas hay un tratamiento especial en el tema de los impuestos. Básicamente, se ocupan de pagar los servicios, de pagar la planilla y de pagar las cargas sociales sobre esa planilla. Pero, por ejemplo, están exentos de impuestos. Y entonces, al hacer la comparación, hay que establecer este punto clave para que se entienda qué es qué. Por supuesto, con solo poner sobre el tapete el tema del impuesto sobre la renta, ya hay una diferencia de más del 30% en los costos. Entonces, si no asumimos esa realidad, si no la evaluamos y si no planteamos soluciones para equiparar ambos sectores, se seguirán dando claramente estas diferencias, porque no hay forma de saltárselas. El saldo de reservas internacionales netas del Banco Central de Costa Rica disminuyó en mayo con respecto a abril en 541,8 millones de dólares según el informe de coyuntura económica para junio del 2024. El resultado fue atribuido por el Central al uso de depósitos en moneda extranjera por parte del Ministerio de Hacienda por el orden de 520,6 millones de dólares, principalmente para el servicio de la deuda interna en moneda extranjera. Además, se utilizaron 114 millones de dólares para la atención de los requerimientos del resto del sector público no bancario y otros egresos que en conjunto sumaron 27,5 millones de dólares. No obstante, el informe apuntó que esos movimientos fueron compensados por los siguientes rubros: depósitos que mantienen las entidades financieras con el Banco Central por 43 millones de dólares, la valoración en la tenencia de activos y variaciones cambiarias por 35,1 millones de dólares, y la ganancia de intereses por la administración de las reservas por 42,3 millones de dólares. Vamos al campo internacional desde Washington, Estados Unidos. Teóricamente la Corte Suprema de Estados Unidos debería estar por encima de la política, pero ha concluido su sesión anual con un fallo de impacto enorme en las elecciones presidenciales de 2024. 2 años después de revocar el derecho constitucional al aborto, los conservadores del Tribunal Superior utilizaron su mayoría de 6 contra 3 para inclinar las leyes más hacia la derecha. Sus últimas decisiones incluyen fallos que desmantelan el poder de las agencias federales, debilitaban las protecciones ambientales y anulan la prohibición de un dispositivo que aumenta la cadencia de los rifles semiautomáticos, convirtiéndolos de hecho en ametralladoras. Pero los casos que tuvieron al país en vilo tenían como protagonista al expresidente republicano y candidato a las elecciones de noviembre, Donald Trump. En marzo, los jueces desestimaron por unanimidad un fallo de un tribunal estatal de Colorado que habría excluido a Trump de las papeletas electorales por participar en una insurrección, el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero del 2021 por parte de sus partidarios. El dictamen de esta semana, escrito por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, fue aún más trascendental y controvertido. Los 6 magistrados conservadores, en contra de la opinión de los progresistas, concluyeron que un expresidente tiene amplia inmunidad frente a un proceso penal. Stephen Switchen, profesor de Derecho de la Universidad de Illinois en Chicago, dijo que los conservadores en la Corte se han sentido envalentonados por su mayoría para impulsar cambios constitucionales y estatutarios que han estado durante mucho tiempo en su lista de deseos. Ojo, porque se habla mucho de la democracia estadounidense, pero tomen nota ustedes de que los magistrados de la Corte Suprema resuelven sobre la base de sus consideraciones, ya sean conservadores o liberales, no necesariamente sobre la base de lo que debe interpretarse de la lectura de la Constitución política. Ocurre diferente en Costa Rica, por supuesto. Desde Caracas, Venezuela.
La campaña comenzó oficialmente el jueves de cara a las elecciones del 28 de julio en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro, que aspira a un tercer mandato, encabezó un mitin en el petrolero estado Zulia antes de partir a Caracas, que el chavismo prometió desbordar de punta a punta. El proceso arranca en medio de mucha incertidumbre y denuncias de persecución, detenciones e inhabilitaciones a opositores a quienes el gobierno acusa de conspirar. Arrancó la campaña electoral victorioso hacia Miraflores, el Palacio Presidencial, dijo el mandatario, que se proyecta a 18 años en el poder. El 28 de julio ganaremos por paliza, sostuvo. La primera escala en Zulia, al oeste, fronterizo con Colombia, forma parte de la toma que el chavismo anunció para el arranque formal de la campaña en 70 ciudades del país, un número simbólico porque es la edad que cumpliría el fallecido Hugo Chávez justamente el día de la elección. Me llaman Nicolás Maduro Moros y con Maduro más cambio, más transformaciones para conquistar el futuro, sostuvo el mandatario, curiosamente después de 2 periodos en el poder, cuando no se han visto esos cambios ni esas transformaciones que ahora promete. La oposición liderada por María Corina Machado iniciará por su parte también en la capital una caravana por todo el país acompañada del candidato Edmundo González Urrutia. Recorrerá unos 7 estados, incluido Barinas, donde nació Chávez, y bastión del chavismo hasta 2021, cuando la oposición lo arrebató en elecciones. Ha llegado la hora de volvernos a abrazar, señaló González en un video. Convirtamos el deseo de cambio en votos, sostuvo el candidato, que curiosamente ni es el líder de la oposición, ni es la figura principal en esta campaña, porque lo es María Corina Machado, la inhabilitada exaspirante presidencial. Y es la que pone la cara, es la que habla en todas las presentaciones de la oposición, y el candidato está prácticamente a la sombra de ella. Hasta aquí este repaso de las principales informaciones del día jueves. Recuerden que pueden ampliar en despertar.cr. También a través de nuestras redes sociales, estamos en X, estamos en Facebook y por supuesto en los podcasts que ofrecemos diariamente en todas las plataformas disponibles para ustedes. Gracias.